¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos a este postdebate después del segundo debate a Casa Jalisco. Usted acaba de ver la transmisión de las principales propuestas que están emitiendo las candidatas y el candidato a la gubernatura del Estado. Les agradecemos, como siempre, que nos acompañen a esta mesa de análisis con los expertos, con los académicos que bien le saben del tema. Primero, saludamos a la mesa, a los integrantes de esta mesa de análisis. Irán, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi estimado Mario? También a usted que nos ve esta tarde. Muchas gracias por hacerlo y en efecto, pues esto se convierte en una tradición después de cada debate, ya sea del Estado o quienes buscan llegar a la presidencia. Buscamos también tener las opiniones de quienes día a día analizan la situación política en el país. Está presente en nuestra mesa habitual. Les saludo con mucho gusto y se los presento en este momento. A mi costado izquierdo se encuentra Cinti Ramírez Reyes, quien es profesora e investigadora del TEC de Monterrey. Bienvenida, Cinti. ¿Qué tal? Muchísimas Gracias. A su lado se encuentra Eduardo González Velázquez, profesor investigador de la misma Casa de Estudios del TEC de Monterrey. Bienvenido. ¿Qué tal? Un saludo, buenas noches. Gracias, Eduardo. Buenas noches. Y también, por supuesto, saludo con enorme gusto a Federico Torres López, quien es director de programas de comunicación de la Universidad Panamericana. Y pues estuvimos muy pendientes justo de lo que ocurrió, hora y media de debate. Bueno, creo que a diferencia de lo que fue el debate presidencial, este pasó un poquito más rápido. Incluso no sé usted qué opinión tiene, pero si les parece vamos a arrancar con qué opinan de las principales propuestas viables, sobre todo, que se presentaron en este segundo ejercicio democrático. Comenzamos con usted, Cinti. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches a quienes nos ven el día de hoy. Decirles que quiero empezar por lo positivo. Me parece que este formato de la bolsa de 10 minutos, teníamos nuestras dudas, pero me parece que le permitió a las tres personas candidatas rebatir, además de hacer algo de alusiones personales, pero creo que fue donde vimos más propuestas. Si bien no necesariamente las propuestas estaban centradas en los temas que tenían que ver con el debate del día de hoy. Entonces diría que eso me gustó. Algo que me parece que fue distinto al debate anterior es que si bien vemos muchas alusiones personales, el candidato Lemus trata de seguir localizando el debate en lo mal que nos puede ir en Jalisco si llega un gobierno equivalente a lo que ocurre en otros gobiernos estatales de Morena. Y ahí me parece que esta vez Claudia Delgadillo se preparó mejor y logró relocalizar el debate en Jalisco diciendo, bueno, no hablemos del resto. ¿Qué es lo que ocurre en Jalisco? Tenemos suficientes problemas y tratemos de atender lo que sucede aquí. Entonces me parece que ese es un éxito, me gustó, la vi un poco más despierta, sobre todo al inicio, aunque me hicieron falta propuestas al final. Y Laura, pues me parece que es la candidata que llega más cómoda al debate por la posición en la que está. Busca anclarse en su candidata presidencial, pero creo que después del primer debate presidencial eso no le ayuda. Y tiene algunas propuestas, pero la mayoría se centra en los ataques y eso pues me parece que no fructifican mucho para que sepamos cómo arreglar los problemas de Jalisco, ¿no? Gracias, Cinti. Bueno, lo que uno se pregunta es, después de una hora y media de debate, ¿qué quedó en la mente de los televidentes? Eduardo. ¿Qué tal? Pues a mí me parece primero que fue un debate un poco más entretenido, pero desgraciadamente no por las propuestas, ni por el número, ni la profundidad de ellas, sino me parece que se volvió por un buen rato el debate en una especie de zafarrancho entre un candidato, las dos candidatas, al punto que quienes estaban llevando a cabo el debate tuvieron que dar un manotazo en la mesa para decir, por favor, céntrense en contestar lo que les está preguntando la ciudadanía. A mí me quedó la impresión de que las candidatas y el candidato pues no entendieron el modelo de este nuevo debate, este formato, y que iban preparados más para atacarse, mucho menos para proponer, y donde a mí me parece que los tres que buscan llegar a Casa Jalisco, las dos y el candidato, patinaron fue cuando se enfrentaron a las preguntas de la población. A mí me quedó esa sensación que no solamente, evidentemente no sabían lo que iban a preguntar, pero no hay, a mí me parece, materia como para contestar así de bote pronto las inquietudes de la población, que en el fondo tampoco me parecieron que fuesen tan complicadas. Lo platicábamos fuera del aire, decir, bueno, pues si no tienes una respuesta para preguntas muy puntuales que te está haciendo la gente de la banqueta, pues creo que quedan a deber bastante. En ese sentido, yo más que hablar de un ganador del debate, yo diría que hay un perdedor y es la ciudadanía.
Gracias, Eduardo, por su participación. Pasamos ahora con Federico. Creo que sí es interesante. Más adelante vamos a abordar el tema del formato de este segundo debate, pero por lo pronto platíquenos usted qué observa como las mejores propuestas de los tres aspirantes. Muy bien, pues yo creo que hay un planteamiento estratégico muy interesante. Primero paso a ese planteamiento y luego veo las propuestas. Rápidamente diría que Lemus está administrando sus puntos arriba en cuanto a sus encuestas. Se sintió más cómodo, se sintió administrando este debate, en algunas partes hasta cómodo, divertido. Sus 9 años de gobierno lo respaldan. Laura, un poco como el carro de carreras del tercer lugar, queriendo acelerar para llegar al segundo y después en los siguientes debates tratar de ganar más porcentajes. Y Claudia Delgadillo, sí, en un primer momento insegura, un poco imprecisa, diciéndonos propuestas, pero no diciéndolos cómo, ¿no? Es un poquito el planteamiento estratégico. Y en cuanto a las propuestas, bueno, pues fue la primera parte que ustedes y nosotros pudimos ver, estimados amigos que nos ven esta tarde. Me quedo con las que Pablo Lemus dice, saluda y va directo a ellas: la red de carreteras, los 4 centros de autismo, los 5 nuevos hospitales, la reactivación del aeropuerto de cargo en Lagos de Moreno, la reactivación de Chalacatepec como un centro turístico, y contesta con mucha claridad los temas que inmediatamente le comenta con el tema de Hacendo, este banco en donde hubo inversiones. Entonces, más o menos ese fue el planteamiento estratégico. El formato fue un poco más ágil, más entretenido, coincido con Eduardo, sí, de que estuvo más rápido, más entretenido, y esos 10 minutos de la bolsa que tenía la supieron administrar muy bien para poder tener menos entrecortes en sus comentarios. Así, bueno, las impresiones de primera mano. En el caso justo de las propuestas, a mí me dio la percepción de que no alcanzaría el dinero que cuenta Jalisco. En el caso del presupuesto estatal, invariablemente se requiere presupuesto federal, y de eso pues todavía no se hablará hasta que realmente estén ya las cartas sobre los puntos sobre las IES, quién ganará en realidad y cómo se podrá trabajar en Minas. Cinti Ramírez Reyes del TEC de Monterrey, ¿ves viable el total de lo que presentado? Creo que el tema no nos queda claro, es el asunto de las finanzas y cómo habla, por ejemplo, Laura Aro, con una dupla, Xóchitl a nivel federal y Laura Aro en Jalisco, habría una bolsa extra de 23,000 millones de pesos para Jalisco. Si en algo estamos de acuerdo es que durante este periodo llegaron 50,000. Entonces sería la mitad. Entonces menos me queda claro si alcanza para hacer todos estos temas que proponían. Por otro lado, no quedan claros los costos de muchas de las propuestas. Parece que en algo que coinciden, por ejemplo, el candidato Lemus y la candidata Delgadillo es en este asunto de una línea 5 para el tren ligero, por ejemplo. Pero nadie plantea costos ni exactamente cómo le haríamos para tener que coordinarnos con la federación para lograr un proyecto, por ejemplo, de tal envergadura. Me llama la atención la mención de la rehabilitación del 100% de las carreteras libres de Jalisco, por ejemplo. No sabemos cuánto cuesta, pero también cabe la pregunta de, bueno, ¿y por qué no se ha hecho, aunque sea el 20%, en esta administración que es del mismo color de partido, ¿no? Entonces creo que quedan muchas cosas sobre la mesa en cuanto a costos, hay muy poca precisión, y también me parece que algunas de las propuestas, por ejemplo, en tema de vialidad, parece que hay acuerdo en que hay un gran problema en la avenida López Mateos, por ejemplo, pero no queda muy claro cómo. Este planteamiento de Real de Colima como una vía alternativa, pues es lo que se ha barajado siempre, y cualquiera que circule por ahí sabe que en realidad eso no funciona, y menos en tiempo de lluvias. Luego este tema de ampliar, por ejemplo, algunos carriles de la venta del astillero. O sea, siempre muy centrado en la movilidad motorizada, lo que proponía sobre todo Claudia Delgadillo, y me parece que Lemus sale más de la movilidad del automóvil particular y se centra un poco más en temas de transporte público. En eso me parece que Jalisco tiene muy buenos aciertos. El IMEPLAN y muchos proyectos que se han hecho en materia de movilidad han sido realmente muy buenos y son ejemplo a nivel América Latina. Entonces creo que podrían anclarse un poco mejor en los aciertos que sí ha tenido Jalisco para plantearlo como un plan de continuidad.
pero me parece que aún con esos puntos a favor, el candidato Lemus no logra realmente conectarlo como con esta visión integral de ciudad a futuro. De pronto no conciben ustedes que lo que escuchamos está muy en visión de ciudad específicamente, o sea, pareciera que se dirigen al votante únicamente de zona metropolitana. ¿Qué opinas, Eduardo? Sí, yo creo que hay en ese sentido al menos dos aspectos que me parece que son importantes. El primero es que efectivamente se olvidan de que Jalisco es más allá que el área metropolitana, ¿sí? Y en ese sentido, pues prácticamente, o sea, quitando el asunto de las carreteras, ¿sí? Pues prácticamente todos los las propuestas que tienen que ver con infraestructura estuvieron centradas en el área metropolitana. Una o dos, un poco afuera, pero todo centrado aquí. Eso es por un lado. Y me parece que eso pues, nos da una muestra de la visión que hay en las tres propuestas, muy reducidas con respecto a lo que es Jalisco. Pero hay otro aspecto que a mí me parece también muy importante tocar. De manera insistente se dice desde la posición de Pablo Lemus que el gobierno federal, pues así dice, no invirtió en Jalisco, no hay dinero del gobierno federal para Jalisco. Y me parece que únicamente tomando una hoja y un lápiz podemos hacer cuentas para darnos cuenta que la infraestructura que hay en el Estado, pues es prácticamente imposible que el recurso estatal lo pague. Y en ese sentido decir que no hay inversión me parece que es un error, es una mentira. Y por otro lado, si tomamos en cuenta la cantidad de propuestas de Laura, de Claudia y de Pablo, sería prácticamente imposible cubrirlas sin el apoyo serio, robusto de la Federación. ¿Qué agregas a esto? Este punto está interesante. Pareciera que los candidatos, a las candidatas, se les olvida que hay tres niveles de gobierno. En efecto, creo que se centran mucho en la parte que les toca a los alcaldes, que son los servicios, ¿no? Toda la cuestión de la carretera, el agua y demás. Y que al Estado le toca exactamente proponer algunas políticas públicas más transversales para el servicio después de los ciudadanos, de donde los viven o de donde se conectan los municipios. Entonces, creo que sí hay un poquito de desconocimiento de que hay ciertas obras, como las que bien apuntas, de tren, de la línea 3, 4 y 5, que requieren apoyo federal, y también a ellos se les olvida que esta parte de políticas públicas estatales que tienen que ver más con salud, educación, infraestructura, como estaban los temas, y dejar los servicios para los municipios. Ahí creo que hay una confusión. Y a veces no hay presupuesto que alcance, ¿no? Definitivamente. Bueno, me parece que hay que subrayar algo porque como que hubo una confusión en el planteamiento de uno de las aspirantes. El presupuesto del Estado cuando arrancó esta administración fue de 115,000 millones de pesos. Gradualmente se fue incrementando hasta en este año que son más de 160,000 millones de pesos. El presupuesto se conforma con parte del ingreso que hay estatal y del subsidio federalizado. Entonces, con ese contexto, una de las preguntas que me parecen interesantes es, insisto, en la viabilidad, como tú lo mencionabas, Sí, sí. pero en el tema en específico de la movilidad, porque creo que se clavaron o se concentraron en el tren ligero. La pregunta, ¿sí hay los recursos suficientes para que el Estado, con el subsidio federal o con la participación privada, puedan cumplir las promesas de crecer todas las líneas del tren ligero y además la línea 5 del tren ligero? A mí me parece que no, y además, como bien sabemos, tienden a ser proyectos transeccionales. Así es. Entonces, también esta idea de plantearlo como que es un proyecto que yo puedo terminar, además hacerlo solamente en mi periodo, me parece que es pues una manera un poco tramposa de planteárselo a la ciudadanía. A mí me preocupó mucho durante este debate que parece que no hay regiones en Jalisco. O sea, me parece que no hay un diagnóstico de lo que ocurre en otras regiones. Muchísimas cosas que además ni siquiera tenían que ver con el tema de hoy. Escuchamos algunas cosas, por ejemplo, del sistema de cuidados o de Ciudad Mujer, están centradas y siguen centrándose en área metropolitana de Guadalajara. Entonces, si yo soy una jalisciense viendo el debate desde cualquier otro lugar, es que me parece que ni siquiera se acordaron que están en Zapotlán para entonces ponerse a pensar qué es lo que requiere el Estado en su conjunto. Me parece que siguen pensando un poco a partir de sus propias trayectorias políticas, un poco más a nivel local, a nivel ciudad, pero no queda claro cómo articular a Jalisco como Estado y además lo que
algunos proyectos clave requerirían en cuanto a coordinación con una federación que parece que pinta de un color, ¿no? Así es, deja remarco ese punto de la regionalización, porque si ustedes recuerdan, en una de las elecciones de Aristóteles Sandoval y Enrique Alfaro, precisamente Enrique Alfaro perdió por no haber apostado al interior del estado, pero me concentro y regreso de nueva cuenta. ¿Es viable que con la participación o los proyectos de participación privada o con el apoyo que pudiera tener de la Federación Jalisco podamos incrementar las líneas del tren ligero del tamaño que se está proponiendo? Y también subrayar una cosa que me parece importante, como nunca en este sexenio, y no es hacerla de abogado del diablo, pero en este sexenio, en solo 6 años, se invirtió lo que no se invirtieron en 3 décadas en transporte masivo. Sí, a mí me parece que no alcanza en un sexenio con los recursos del Estado y de la Federación para hacer todo lo que cualquiera de los candidatos ha planteado en términos de movilidad. Es cierto, y eso es un aspecto que me parece que es muy importante de este gobierno, en Jalisco en particular, el dinero que se le ha invertido en movilidad. Sin embargo, hemos visto cambios sustanciales con respecto a otros gobiernos, a otros sexenios, y las obras pues tienen un tope. Me parece que hablar de extender las líneas que existen, más crear, además de la 4, la 5, yo creo que no habría no solamente dinero, sino ni siquiera tiempo para llevarlas a cabo. Gracias, Eduardo. Bueno, pasamos con Federico y precisamente insisto en ese tema. Sí son viables las propuestas en materia de movilidad, sobre todo las ampliaciones del tren ligero y una nueva línea de tren ligero. Mira, yo, compañeros, tengo una frase por ahí que en campaña todo es verso y al momento de gobernar todo se convierte en prosa. Entonces, prometer no empobrece. O sea, yo creo que sí se hablan de grandes obras, de grandes inversiones, pero no se ponen a hacer, como bien dicen, las cuentas, ¿no? Salvo que se hicieran alianzas estratégicas bajo esa figura de inversión que se llama público-privado, ¿no? En donde tal vez pudiera haber algunos organismos empresariales que pudieran aportar ciertos recursos para poder cumplir sobre todo estas 3 líneas, ¿no? 4, pues 3 líneas tan importantes que recuerdo que en el gobierno pasado significó más de, ¿qué? Ustedes tienen el dato, más de 4,000 millones de pesos, y eso pues significaría dejar los renglones prioritarios para solamente recargarlos en esta obra de infraestructura. Entonces yo creo que sí hay que tallar más el lápiz y a la hora de ofrecer cosas sean más reales, ¿no? Sí, y es que además, si sumamos la ampliación de las 3 líneas más lo que falta de la línea 4, pues digamos, sería el equivalente casi a una línea más la línea 5 que quieren construir, creo que no alcanzaría. Claro. Sí, no, bueno. Y bueno, no sé, además estos proyectos llevan, Mario y compañeros, proyectos ejecutivos detrás. Habrá que ver si siquiera existe como tal el proyecto ejecutivo. Además, Y esos cuestan también. Sin duda no. Sí, las ideas también me parece que deben de tocarse desde diferentes polos. Si se habla de infraestructura, también hay que hablar de cómo se haría de la mano de cuidado del medio ambiente, con temas tan importantes como es enfrentar el cambio climático, lo que toque, por supuesto, desde el Estado, la captación de aguas pluviales y todo ello que pues quedaron a deber, me parece. Ya lo hablaremos en el siguiente bloque, ¿no? Bueno, sí, sin duda es muy interesante el tema de infraestructura porque evidentemente son tangibles los resultados que hay en este tipo de proyectos. Yo me quedo con algunas de las entrevistas que hemos tenido aquí en Quiero TV Canal 10 con los 3 aspirantes. Hablaba Pablo Lemus de, para cuajar todo este sistema nuevo de movilidad, de 280,000 millones de pesos para darle pues un rostro a todas las propuestas. Pero en fin, vamos a dar una pausa, regresamos con Federico, con Irán, con Cinti, con Eduardo en esta mesa de análisis del segundo debate rumbo a Casa Jalisco. Estamos de regreso luego de este debate, el segundo debate de quienes buscan llegar a la gobernatura de Jalisco. En esta mesa de diálogo, el análisis, lo que trascendió, Mario, sin lugar a dudas, temas relevantes que se ponían sobre la mesa, pero no atendidos al 100% por las opciones, ¿no? Sí, bueno, yo me quedo con una de las conclusiones en el sentido de que se me quedó más grabado el tren ligero y los ataques, porque estuvieron con todo. Por otra parte, sí, este pleito ya remarcado en lo que fue Pablo Lemus y Claudia, como que sí hizo un poco a un lado a Laura
como que se Sí, ve un poco totalmente. fuera de ritmo de los ataques de los otros dos primeros, pero bueno, usted seguramente tiene la mejor opinión. Si les parece, antes que nada, déjeme hacer un paréntesis. El día de mañana Quiero TV, en este esfuerzo de estar dándole cobertura a todas las campañas y las propuestas de los candidatos y candidatas, mañana en punto de las 10 de la mañana tenemos un debate por Tlaquepaque. Acompáñenos, si usted vive en este municipio de más de 700,000 personas, acompáñenos para que conozca de viva voz de las protagonistas que aspiran a este municipio, cuáles son sus principales propuestas. Cierro paréntesis y reiniciamos con esta mesa de análisis. Cinti, díganos usted con qué se quedó, cuál es la principal propuesta o la mejor propuesta con la que usted se casa, como dirían. Eso es trampa, Mario, porque tendríamos que definir cuáles son los criterios para que sea la mejor propuesta. Si quieren, lo que les puedo comentar es los temas que me parece más importante entender, que sí mencionaron, de ahí a que esa sea la propuesta, que sea la respuesta, hay distancia. Adelante. Pero yo me quedaría con el tema del saneamiento del río Santiago. Es algo con lo que llevamos décadas, es increíblemente importante. También con el tema de la red del agua, este tema de la inversión que necesita la red del agua para el área metropolitana y sin duda con el tema de deforestación, que me parece que ahí quedaron muchísimo a deber, y ese es un tema realmente estatal, porque tenemos un problema con esta cuestión de, pues desde los cultivos agaveros, aguacateros, etcétera, más cómo estamos manejando todo nuestro ecosistema en Jalisco. Entonces me parece que ahí tendríamos que arrastrar el lápiz muchísimo más. Yo me quedaría con esos temas porque me parecen muy importantes. Gracias, Cinti. Y bueno, esos dos temas son importantes. Un tema del agua en plena sequía, como en pocas ocasiones ha documentado, y problemas de verdad estructurales del CIAPA que nos llevan a pensar si tendremos tandeos en el 2025 o entrará en vigor ya todo el sistema del Zapotillo. Pero bueno, yo insisto en la pregunta, con Eduardo, ¿se quedó alguna propuesta que usted haya dicho, me quedo con esa? Bueno, pues a mí me parece que es importante el asunto de la movilidad. Solo yo sí lo llevaría a otras regiones de Jalisco. Es decir, si seguimos pensando en que la movilidad es solamente en el área metropolitana, nos vamos a quedar muy cortos. Creo que ciudades como Puerto Vallarta tienen problemas muy serios en cuanto a su movilidad. Y pues decir que me parece que el tema de infraestructura pues es un tema que da la cara de muchos gobiernos y que a mí me parece que desaprovecharon la oportunidad del debate para presentar con mayor claridad qué es lo que quieren hacer. Y en ese sentido, pues ya no la quiero con chongo, con que cumplan la mitad de lo que nos vinieron a prometer. Gracias, Eduardo. Insisto, ¿alguna propuesta que se haya quedado en la mente de Federico? Pues tres cosas, la red de carreteras, la renovación de las carreteras se me hace una cosa interesante, los 5 hospitales, hablando de regionalización, que Jalisco tiene 12 regiones, si esos 5 hospitales pudieran ser un alivio para la ciudadanía. Y también coincido con lo del agua, yo creo que ese asunto se ha estado pateando el balón constantemente, pero nunca se han puesto a pensar con claridad cuál es la solución del agua. Chapala se está 44%. 44% de su capacidad y es el principal vaso lacustre que nos da agua a la zona metropolitana. Yo me quedaría con eso y sí, al final, bueno, los ataques pues prevalecientes entre el candidato que va en primer lugar y el segundo lugar, y Laura sí tuvo, creo, un buen segundo tiempo una vez que dijo los compromisos que quieren que firmen todos, como el de la corrupción, ¿no? Bueno, nos quedan escasos minutos ya para cerrar y obviamente no queremos dejar ir esta mesa con ustedes, nuestros especialistas, sin que nos den, digamos, pues lo que evidentemente todo el mundo se pregunta luego de un debate, ¿no? ¿Quién ganó, quién perdió? Y si me permiten, comienzo en sentido contrario a como estábamos hace un momento. Federico Torres, ¿qué opinas? ¿Quién gana, quién pierde? Pues creo ¿Quién que se quedan mantiene? igual que en el primer debate. Yo estuve viendo algunas encuestas donde, por ejemplo, el presidencial lo vio un 73% de la gente que se entrevistó y un 75% no cambió la intención de voto. Esto quiere decir que los debates casi no dan votos. Yo creo que quedaron igual, se mantienen en las mismas posiciones, buscando ascender el tercer lugar a un segundo y el segundo tratar de ganar, aspirar a llegar al primero, ¿no? ¿Coincides, Igual. Eduardo, o ves algún cambio en algún punto? No, yo quizá? creo que en la mesa pasada yo hablaba de una referencia a una pelea de box y ahora puedo usar una parrilla de salida de Fórmula 1. Realmente primero, segundo y tercer lugar terminaron en donde arrancaron. Cinti.
Sí, coincido. Quizás vi un poco más cómodo a Pablo Lemus en la duración total del debate. Vi una mejora en Claudia Delgadillo y me parece también que Laura como que desentonó en cuanto a los tiempos. Pero sí tengo que decir que los tres quedan muchísimo de ver en tema de transparencia. Bueno, allí tiene los comentarios después de este análisis que estamos dando del segundo debate a la gubernatura del Estado. Les queremos agradecer, Federico, les queremos agradecer, Eduardo, Cinti. Muchas gracias por acompañarnos con el auditorio de Quiero TV Canal 10. Sin lugar a dudas, y aquí estaremos, por supuesto, también en el siguiente debate, pues intentando descubrir qué quisieron decir, porque no siempre las ideas son claras, ¿eh? Gracias por su compañía y pues nos vemos en la próxima. Elecciones 2024. El destino de México. Rumbo a la jornada electoral del 2 de junio. Acompáñanos al debate entre los candidatos a la presidencia municipal de San Pedro Tlaquepaque. Este domingo, 14 de abril, a las 10 de la mañana, a través de Canal 10, Quiero TV y nuestras redes sociales.